Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Doctor, buenas tardes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a ustedes, los radioescuchas, y de nuevo gracias por tenerme. Claro, usted era el invitado obligado en una situación como esta. Muchas gracias. Para que la audiencia y nosotros pudiéramos tener claro qué podría haber ocurrido. Pero fíjate, Carlos, en el caso del doctor Noguerol, antes de él ser un experto en cibernética y en seguridad informática, usted es un ingeniero. Su primera carrera fue Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. De las 4 posibilidades que hay, que yo acabo de mencionar, ¿se le ocurre alguna otra? No, básicamente su aproximación en términos de posibilidades, fallos. Está el error humano. Fallos técnicos y humanos. Los cubrió todo, categóricamente. Y luego está el ataque, por fuera. El ataque desde fuera, paralizante por vía internet de la computadora, un pirata, un grupo de piratas, o una falla de la naturaleza. Claro. Ya han pasado 10 horas, 11 horas casi de esto. España es un país muy moderno, con una enorme capacidad tecnológica y una de las mejores redes eléctricas del planeta. Hasta ahora no saben. Colapsó el país entero. Los 33 nódulos eléctricos se paralizaron. Yo no puedo entender que no hayan podido identificar el punto geográfico y por lo menos tener una idea de qué fue lo que ocurrió en ese sitio. ¿Qué lectura saca usted? Es un tema indudablemente sensible. Yo pienso que el gobierno español y el portugués y los otros países que se vieron menormente afectados porque también fueron impactados, están siendo cuidadosos. Pero lo saben. Yo creo que tienen un poco de claridad. También coincido en que hace falta un poco más de tiempo para poder concluir qué ocurrió. De nuevo, me parece un tema sensible. Hace unos años, y usted dijo algo que la mayoría de las personas no saben, y que yo conocí hace unos 20 años nomás. Hace unos cuantos años, España era uno de los 5 países en términos de electrónica específicamente más desarrollados del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Todo el mundo cuando habla de electrónica piensa en los mismos. Japón, Alemania. Exacto. No. Bueno, España está muy bien preparado y también lo está desde el punto de vista de infraestructura. Déjeme hacer un paréntesis. Cuando teníamos los transbordadores espaciales de la NASA, el Discovery, el Atlantis, el Challenger, el Columbia, el sitio donde podía haber un proceso de abortar el despegue para aterrizar el transbordador antes de que entrara en órbita estaba en España. Sí, voy a usar una palabra que no me parece inapropiada, ¿no? Porque es como un símil, pero España es desde el punto de vista de electrónica específicamente un monstruo en el sentido positivo. Así que lo que ocurrió es totalmente inesperado. Yo le voy a dar un dato que ustedes ya conocen, y es que la operación se ha ido recuperando a través de la recuperación de sistemas informáticos. Ahí le dejo el comentario. Ya. O sea, la recuperación de los sistemas informáticos ha permitido que la operación eléctrica esté regresando. Entonces por ahí viene tal vez la falla. O sea, que nos permite eso inferir a quienes no somos expertos, es que el origen ha sido probablemente de carácter informático. Y no fue, claro, sí. Definitivamente de carácter informático, sí. Eso no quiere decir justamente que haya sido un ciberataque. Pueden haber fallos técnicos. Quiero explicar muy rápido. Algo que dicen los vecinos nuestros. El gobierno cubano sabe que el país vive en un total apagón, pero hay algo en lo que sí tienen razón 100%, no 99%. Y es que cuando una de las pocas plantas generadoras que tiene falla, le trae abajo el resto del país. Lo mismo ocurre en Venezuela, lo mismo ocurrió en España, lo mismo puede ocurrir en Estados Unidos. La distribución de energía eléctrica es, 1, extremadamente complejo, muy complejo, 2, extremadamente costosos, y 3, la estabilidad eléctrica se basa en el balanceo de cargas. Entre lo que es producción y consumo. Si hay algo que ocurre desde el punto de vista técnico, es muy fácil de que el resto de la operación colapse o se ponga en peligro. Así que solo... lo hace inclusive hasta para un autopreservación, autoprotección. Sí. Bueno, de hecho, ahora hablamos de eso. Usted siempre está muy preparado en esto, ¿no? Pero usé a Cuba como un ejemplo, solo para decir que desde el punto de vista de generación y distribución de electricidad, cualquier cosa genera un caos.
Fíjese, en Puerto Rico, hace 10 o 12 días, y Sí. no lo cubrimos aquí porque realmente habían tantas cosas pasando. Hubo Aquí otro en apagón, sí. un apagón general, Sí, señor. la isla completa, el Sí. 100%, Carlos, quedó a oscuras en Puerto Rico. Mi suegra, que vive ahí, bueno, la llamamos, no, aquí no hay nadie con electricidad. La poca gente que tenía electricidad porque tenían una planta Claro. de gasolina conectada ahí en el techo de su casa o en el patio y podían más o menos sobrevivir. ¿Qué fue lo que ocurrió en Puerto Rico en este caso? Lo que dice el doctor Noguerol. Falló una planta y se vino abajo toda la red. Sí. Y tuvieron 3 días para poderla volver a reactivar. Eso es totalmente posible. De hecho, así ocurre la distribución de energía. Si el balance de carga y de frecuencia. Sí. Si la generación, las frecuencias en Europa son diferentes a las de acá. Básicamente allá se usa 50 Hz, aquí acá 60 Hz. ¿Y qué cosa es la frecuencia? Es muy fácil de entender. Es la forma en la que oscila la electricidad cuando se distribuye, ¿no? La electricidad que llega a nuestras casas, la misma que llega a las fábricas, no es de forma directa, es de forma alterna. Tiene ciclos positivos y negativos, y eso incluye algo que se conoce como fase de la señal, ¿no? Así que si ocurre algo en la fase de la señal que afecte la frecuencia, pues es muy posible que el sistema se venga abajo. E igual, si las cargas se desbalanzan, hay alguien que tiene que dar ahora más de lo que es capaz de producir. Y los sistemas, y eso es muy importante, lo que usted acaba de comentar es un comentario clave para entender cómo funciona. Los sistemas se autoprotegen y lo mismo pasa en su teléfono, en su computadora. En la casa, en el panel eléctrico Sí. de la casa. Si ahora, ayer mismo nosotros teníamos las bombas de regadío, hay varias bombas de regadío en el patio de la casa, y se encendieron todas al mismo tiempo, que no debían encenderse todas al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Se cayó el fusible. Y el fusible se cae porque el fusible está calibrado para 15 amperios, para 20 amperios, para 30 amperios, lo que sea. Y si tiene una carga superior al calibre de él, se cae para proteger y evitar un incendio, un cortocircuito. Exactamente lo que usted dijo, pero no es parecido. Es exactamente eso lo que ocurre desde el punto de vista eléctrico. Exacto. Ahora, dentro de las explicaciones, doctor, acabo de ver una frase. Este tema se me gusta, ¿sabes? Porque es la parte de electrónica y eso es mi... Su fuerte. Agustín se hizo una pregunta cuando yo le leí lo que acaba de publicar F. Hubo un momento que el 60% de la energía desapareció. ¿Cómo desaparece la energía? Desde el punto de vista, o sea, tal vez la redacción que ese periodista que quizás no conoce, redactó eso, lo redactó de una manera completamente inadecuada. Porque la electricidad no desaparece. O sea, usted no puede desaparecer el 60% del agua que hay en un recipiente milagrosamente, ¿no? Y la electricidad no se... O sea, una planta deja de producir. Si esa planta tenía una misión de producir el 30% de la electricidad de todo el país y la planta se apagó, bueno, desapareció el 30% porque ya la planta no la produce. Pero no se puede desaparecer la electricidad. Claro. Bueno, no, de hecho la electricidad se genera de forma mecánica. Claro. Nosotros generamos electricidad, nuestro cerebro trabaja con electricidad, el corazón también. Inclusive la piel nuestra a veces chispitas de electricidad. Electrostática. La electricidad un electrocardiograma. Exacto. La electricidad se produce de manera más fácil de lo que pensamos, pero en términos de producción de electricidad industrial, ya hablamos de la complejidad y lo costoso que es muy costoso, y no hay diferencia entre producir electricidad en un país subdesarrollado y en uno desarrollado. Los riesgos son similares, el costo es similar y la complejidad es la misma. Hay tecnologías mejores que otras que facilitan el proceso de producción y distribución de electricidad. Eso no quiere decir que sea más fácil. Usted le está poniendo más músculo tecnológico a ese proceso en particular y por supuesto genera electricidad a mejor coste, a un costo más efectivo, ¿no? Pero sigue siendo extremadamente complejo. Yo sé que no me quiero adelantar a sus preguntas porque ustedes siempre han estado interesados en estos temas, pero fíjense qué curioso que esto es como un déjà vu, lo que ustedes como emisora han estado hablando ya durante unos años. Acaba de ocurrir en España, no es la primera vez. No. En el año 2017, seguro hay muchas personas que recuerdan el WannaCry, que fue una vulnerabilidad en los sistemas Windows que afectó a usuarios en 150 países. Sí.
Y en el año 2010, Stuxnet, en la planta de producción nuclear de Irán, en la que la planta vino abajo y se destruyeron más de 1.000 centrífugas de producción de uranio enriquecido. Ese fue un virus creado por los Exacto. sistemas israelíes de inteligencia junto con la CIA, que se lo inocularon a través de... De Carlos, USB. se lo inocularon a través de unas memorias portátiles, parecido al caso de los Vipers de Hezbollah. Sí, Produjeron se lo metieron en una memoria. a las computadoras e inmediatamente por ahí. Los iraníes compraron las memorias vírgenes, pero ya venían con el virus adentro. Sí, sí. No, algo catastrófico. Entonces, hay un tema interesante acá, y es que no es solo los países europeos los que usan sistemas SCADA para proteger sus sistemas informáticos que tienen que ver directamente con infraestructura crítica, ¿no? Los sistemas SCADA son diferentes a los sistemas que se usan en el control de procesos de manera usual. Más bien se usa para controles industriales que requieren no solo una gran cantidad de procesos simultáneos en paralelo y de forma continua, sino también de manera segura. Los sistemas SCADA no son bulletproof, son los más seguros que hay. Pero definitivamente. tienen vulnerabilidades. Pero tienen vulnerabilidades, por supuesto. Y los enemigos nuestros las conocen. Todos los sistemas informáticos tienen vulnerabilidades. Y aunque los sistemas SCADA, con S, o sea, SCADA. Ajá, no existe la E, eso es lo que quería por si alguien se interesa. Aunque hacemos un esfuerzo extraordinario, los sistemas SCADA no se conectan a la Internet como los sistemas normales, quiero decir, el de las fábricas, grandes fábricas, etcétera, pero se conectan de alguna manera a la red. Entonces necesitan hacer actualizaciones, etcétera. Y eso, de hecho, es un componente de riesgo adicional. Lo mismo ocurre en la NASA. Lo mismo ocurre con los sistemas de SpaceX. O sea, los sistemas informáticos libres de fallos no existen. Y hoy, cuando se diseñan, pueden estar libres de fallos porque hay vulnerabilidades que no conocemos y mañana aparece una vulnerabilidad que no conocíamos y son las que se conocen como vulnerabilidad del día cero. Cualquier edificio, aunque sea el Pentágono, cualquier puerta es vulnerable. Sí. Cualquier ventana es vulnerable. Es. Y en el caso de un sistema informático, aunque sea la puerta trasera que el diseñador diseñó para él usarla en el futuro, ya dejó abierta una puerta que si el enemigo sabe por dónde entrar, por ahí se cuela. Así es. Le voy a decir un número que quizás ese me arriesgo, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero ustedes saben cuántos puertos lógicos se usan en los sistemas informáticos. Ni idea. Carlos. No tengo idea, doctor. Yo sé que usted es experto en la inteligencia artificial, en el Maker y en el ChatGPT. Sí. Yo voy a decir el número, si quiere verificarlo, me hace un favor. 65.535 puertos lógicos. 65.535. Siempre mis alumnos, cuando le hablo esto, dicen, digo, eso es la cantidad de puertos. Basta con que encuentre una vulnerabilidad en un puerto que no esté en uso, que se puede hacer una escalación vertical para tener acceso a los puertos que están en uso, y eso es suficiente. Es suficiente. Ahora, me pregunto, y nos hemos estado preguntando, porque sabemos, y así lo dijo, lo ha dicho el gobierno español, parte de la electricidad que se genera en España sirve a Portugal, incluso a ciertos sectores en Francia. Pero luego vemos en las noticias esta mañana, y fue lo que generó, si quiere, el sentido de alarma, que en Grecia, que en Bélgica, en Alemania, y después en la tarde ya hablaban hasta de Finlandia. ¿Cómo se ven afectados ellos también? Eso a mí me plantea que de las 4 posibilidades, el error humano, el error técnico, una falla en un equipo, el ataque maléfico o el acto de la naturaleza. De esos 4, ahora vamos a eliminar 2, que son el error humano y el error técnico, la falla técnica, porque un error humano puede ocurrir en España, pero no tiene por qué afectar Grecia o Alemania, que no tienen fronteras ni tienen interconexión. Sí tienen interconexión. Las líneas ¿Tienen interconexión? Sí. ¿Con Alemania? ¿Con Grecia? Sí, con toda Europa. Europa está interconectada. ¿Toda? Prácticamente toda. Bueno, ya entonces eso cambia la cosa. Le voy a hacer un comentario muy rápido. En la última misión esta que estuve en la única planta nuclear que hay en Armenia. Está a 14 millas de Yerevan, que es la capital de Armenia. Y ahí
supe, cosa que no sabía. ¿Esta es una planta de la era soviética? De la era, eso es justamente lo que voy a decir. Okay. Ahí supe que la distribución, las líneas de distribución que se usaban en las ex repúblicas socialistas soviéticas siguen siendo, escucha lo que le voy a decir, exactamente las mismas líneas de producción que se siguen usando hoy. 1, 2, en la residencia donde yo estaba, que era una residencia protegida por la embajada norteamericana, etcétera. Yo estaba en el piso 10. Se fue la electricidad muchísimas veces. Tengo fotos en mi teléfono. En el piso 10, en una instalación que cuida y protege la embajada norteamericana. Ajá. Que no es para que vivan los armenios, ¿no? Se iba la corriente muchísimo. Así que mi curiosidad, la segunda semana, la primera vez que se fue la corriente, fue la segunda semana, un viernes. Se fue a las 7 de la noche y vino a las 11 de la noche. Y yo me quedé perplejo. Así que el sábado yo estaba hablando con la embajada a ver qué pasó. Me explicaron lo que le dije. Yo quise entenderlo, tuve mis dudas, porque me pareció un poco atroz. Y cuando fui a la planta de energía nuclear, alrededor de un mes de estar allá, entendí que son exactas las mismas líneas de producción. Imagínese, la Unión sin Soviética quitarle ni ponerle. 35 años. Sí. Bueno, esa es la razón por la que en la mayoría de estos países, que estuve en algunos, se siguen usando los LADA, los SIL de guerra, o sea, lo que se decían, sí, los SIL 130, el consumo de combustible es increíble, no hay regulaciones atmosféricas porque aquellos carros, no hay control los buses, no, eso echa humo que parece que usted está en una... No parece un autobús colectivo, sino un fumigador. Es una utopía, en realidad. Así que las líneas de distribución son comunes. Ahora, doctor, vamos a algo que yo le voy a leer aquí, que es como un jeroglífico, a ver si a usted esto le hace algún sentido. Ni a Carlos ni a mí nos ha dado ninguna pista. Ahí me va a complicar, Carlos, porque ustedes son brillantes, así porque nosotros hemos hablado mucho, inclusive privadamente aquí con nosotros al aire, pero también con usted en varias ocasiones, y con el ingeniero Andrés Tremante y con varios expertos en astronomía que hemos tenido de diferentes países, sobre el proceso de que el Sol está en este momento en el ciclo más activo de un periodo de 10 o 11 años, estamos en la cúspide más activa de lo que son las emanaciones de masa coronal del Sol, las eyecciones que pueden crear campos electromagnéticos en la ionosfera y crear tormentas solares que afecten plantas eléctricas, sistemas de satélite, comunicaciones y demás. De hecho, en 1989 una tormenta solar dejó a Canadá a oscuras por 10 o 12 horas. Esto que yo le voy a leer es sacado de la prensa portuguesa a las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde. A mí no me hace sentido ninguno, pero yo se lo leo tal como ellos lo dijeron. Me da un segundito para ubicarlo acá. Aquí está. Dice, las autoridades portuguesas advirtieron que el apagón pudo haber sido provocado, y aquí viene la cosa misteriosa, por oscilaciones energéticas inducidas desde la atmósfera, ya que se detectaron vibraciones anómalas en las líneas de alta tensión. Oscilaciones energéticas que vinieron de la atmósfera puede ser o algo asociado a una tormenta solar o algún arma secreta, no sé, ahora estoy en la ciencia ficción, de un satélite, un avión ruso, un avión chino, no sé, disparando algún tipo de energía desde allá arriba vibratoria. No creo que un ataque, disculpe que no quise decir eso. No creo que una afectación de este tipo se haya producido por manos humanas. No, al menos con 2 o 3 aviones o un sistema satelital. Puede ocurrir porque ocurren cosas que se conocen como ductos de propagación en términos de telecomunicaciones. Puede haber ocurrido un ducto de propagación por alguna razón específica. La teoría de que puede estar asociado a una emanación solar no esperada es totalmente posible. Totalmente posible. Que pasó inadvertida tanto a la Agencia Espacial Europea como a la NASA. Ahora pregunta, cuando se producen este tipo de efectos de las tormentas solares o algo similar,
además de afectar las redes eléctricas, no produce otro tipo de signos, como por ejemplo falla en las comunicaciones y ese tipo de cosas? Sí, debería ocurrir. Pueden fallar, por ejemplo. Ahora, pero de pudiera radio. ocurrir sin que falle, por ejemplo, la comunicación, ¿pudiera ocurrir? Lo más probable es que si, por ejemplo, estamos hablando de una emanación solar potente, lo más probable es que tenga impacto. Sí, digo, porque no se habló en ningún momento de que se hayan caído las comunicaciones. Simplemente se produjo el tema de la caída de la energía eléctrica. Entonces, por eso me llama la atención. Sí, los sistemas de comunicaciones celulares, sabemos que mientras la planta matriz tenga energía y los diferentes puntos intermedios, porque tecnología celular significa que hay una torre de recepción, transmisión. Las llamadas celdas. Exacto, cada 10 a 12 millas en Estados Unidos. Pero 15 a 17 kilómetros en Europa, ¿no? Entonces, si una de esas torres tiene energía y las plantas o la planta matriz que maneja un proveedor en particular tiene energía eléctrica, la comunicación se va a mantener aunque experimente algún tipo de degradación de servicios. Eso es normal, es esperado y además ocurre muchísimo. Lo que pasa es que nosotros como usuarios no nos enteramos. Pero fíjate, ocurre acá también en Estados Unidos. Fíjate, Carlos, la pregunta tuya es muy importante, pero la respuesta pudiera ser esta. Si viniera una llamarada solar sobre el sur de los Estados Unidos, particularmente Georgia, Alabama, Florida, ¿no? Y afectara esta zona de acá, podría, si tenemos algún satélite geoestacionario posado encima de nosotros para cuestiones de comunicaciones, lo puede destruir o lo puede quemar, o puede inclusive afectar la generación eléctrica de esta zona, pero no necesariamente California o Texas, porque por la curvatura de la Tierra están en otra área geográfica, sí. Ahora, si en España falló la electricidad por completo por una llamarada solar, ¿falló también la telefonía? ¿Fallaron los sistemas informáticos? Falló todo, porque entonces la localización de la afectación eso geomagnética apagó todo. Entonces podemos atrevernos a descartar que esa sea la posibilidad. O inclusive incluirla, porque si lo apagó todo, no hay un punto de referencia de la televisión. ¿Pero había comunicación? No, falló el internet. En algunos sectores. Y falló la telefonía celular. Por ejemplo, en el caso de la comunicación vía internet, yo estaba al aire esta mañana en el programa de televisión, tenía nuestra reportera en España con una videollamada vía WhatsApp, vía internet, y sí se pixelaba, pero se lo adjudicábamos a que hacía ya una hora que estaba la falla y todo el mundo se estaba comunicando por celular y las comunicaciones de pronto se ven enrarecidas o colapsadas. Pero estaba funcionando a medias, pero estaba funcionando. Ya, a mí lo que me cuesta mucho trabajo es que los 33 nódulos que hay en España fallaron al mismo tiempo y que todavía 10, 12 horas después no hayan podido decir fue en Pontevedra la caída, o fue en Toledo, o fue en Valencia, o fue en Sevilla. Primero, puntualizar la ubicación geográfica y luego determinar. Se disparó un relay, se quemó un transformador, una paloma se posó en una línea de alta tensión. Como dicen en Venezuela, cada vez que se va la luz, que una iguana se metió entre los cables. Sí, en Venezuela. En Venezuela, Nicolás Maduro ha dicho eso, lo dijo una vez Hugo Chávez. 10 o 12 horas después es lógico pensar de que no hayan podido, con toda la tecnología que tienen ahí, determinar. Que se desapareció yo creo que deben tener una idea bastante clara de qué ocurrió y cómo ocurrió. ¿Y me parece que están siendo cuidadosos en términos de hacer un final assessment, ¿no? De concluir qué puede haber pasado. Creo que están tratando de ganar claridad. 12 horas es muy poco tiempo. Para los afectados es mucho. Pero para darse cuenta qué ocurrió técnicamente, verificar, hacer pruebas, etcétera, no es poco tiempo. Es un tema interesante. Pero de nuevo, comencé diciendo... No, claro. Y si fuese producto de un ciberataque, todavía hay que tomarse mucho más tiempo para estar plenamente seguro. Sí. O deja un rastro que es evidente. Hay cosas que uno puede decir, bueno, el problema vino acá. Eso se llaman vectores de ataques. Y definitivamente ellos tienen la capacidad, lo tiene todo el mundo. No es ellos, ahí esto no se trata de Europa, lo tiene Haití también. ¿Okay? Todo el mundo
tiene de una u otra manera visibilidad, porque monitorea el espacio radioeléctrico, monitorea las comunicaciones, monitorea, por supuesto, la producción y distribución de energía eléctrica. Eso lo hacen todos los países del mundo, si no, no pueden manejar el tema de satisfacer la demanda, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención exclusivamente, no estoy sugiriendo absolutamente nada, es que a través de la corrección de sistemas informáticos, los sistemas han ido recuperando. Eso es todo lo que yo puede determinar. Me llama la atención. Okay, ¿no? Sí. Cabe la posibilidad también de que aquí haya una cuestión política de por medio. Vamos a imaginar de que se trató de un ataque maléfico a los sistemas informáticos. Bueno, pues ese ataque maléfico tiene dos orígenes posibles. O un Estado como tal, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, un Estado, o un grupo privado trabajando por cuenta propia o trabajando como un proxy de un Estado, pero un grupo privado. Okay. O es el departamento militar soviético, ruso o chino, o es un grupo de chinos o de rusos o de iraníes trabajando por cuenta propia o trabajando indirectamente para los servicios de esos países. Si eso se descubre, decirlo a los cuatro vientos esta noche o mañana, se trató de un ataque que surgió de Moscú o surgió de Corea del Norte, bueno, eso colocaría a la Unión Europea en una especie de acto de guerra. Uh-huh. Sí. Y ahí habría entonces que tomar represalia, porque no hacer nada tampoco es una opción. Entonces, a veces, si estas cosas ocurren, los países optan por no informárselo a la población para no verse comprometidos a tener que elevar la parada y responder con una agresión superior que pudiera entonces desencadenar una guerra. Porque vendría presión popular y presión política. Por supuesto, porque además vamos a imaginar que hoy, no lo sabemos todavía porque aquello está medio oscuro, pero hoy tienen que haber muerto gentes. Sí. ¿Ok? A lo mejor un individuo que iba con un ataque cardíaco en una ambulancia para el hospital, de pronto se apagó la luz, se apagaron los semáforos y en vez de llegar en 3 minutos al hospital Gregorio Marañón, llegó 3 horas después y se murió por el camino porque la ambulancia no pudo avanzar porque había un tapón. Eso es posible. No, todos los semáforos se apagaron. Todos los semáforos. Todos, un individuo que se vio en el metro a oscuras. Yo estuve un día 20 segundos en el metro y por poco me muero del susto. Y yo tenía 13, 14 años de edad. Un anciano que se pasa 4 horas en el metro a oscuras, que no puede ver la mano delante de la nariz porque hay una oscuridad perpetua, le puede dar un paro cardíaco, puede tener un ataque de pánico. Claro. Una persona que quedó en el teleférico de Navacerrada a 5 grados bajo cero, 4 horas colgado ahí a la intemperie con vientos altísimos, se muere de hipotermia. Claro. O sea, mañana vamos a saber si hubo muertos. Y tiene que haber habido muertos, pues yo no puedo imaginar que en 50 o 60 millones de personas no hayan habido lesiones, accidentes, personas que hayan muerto de un paro cardíaco, del susto, en un quirófano, de pronto se apagó la luz del hospital, no arrancó el generador eléctrico en medio de la operación de corazón abierto. Mañana lo vamos a saber. Y si eso es por una vía maléfica, es muy difícil para un país no emprender acciones ofensivas de castigo al que propició el ataque. Comenzamos la conversación justamente aproximando el tema de, yo creo que usé la palabra especulación, ¿no? Sí. Es un tema complejo porque hay mucho que proteger desde el punto de vista político y técnico de las posibles consecuencias de qué ocurrió. Así que es un tema dicotómico, un tema muy dicotómico. Sí, ya está reportando El Mundo de España que hace 5 días hubo un fallo en el suministro eléctrico en una refinería y tuvieron que parar. Entonces, no sé, usted que sabe más que nosotros de esto podría haber sido una alerta que era como para tomarlo en cuenta. Bueno, estos se conocen como factores precursores. Uh-huh. Usualmente antes de un gran ataque ocurren cosas y después del gran ataque también siguen ocurriendo cosas a menor escala. Es un proceso oscilatorio antes. Comienza a oscilar, tiene un pic, que es cuando ocurre el desastre conocido, y después siguen ocurriendo las secuelas. La secuela es similar a los terremotos. A los aftershocks. A los terremotos, que hay un el terremoto y después las réplicas. Así que es algo similar, sí. Vamos a ver. Le decía yo a Carlos
que yo creo que hoy en día la vulnerabilidad de todas las sociedades modernas, Japón, Chile, Brasil, Estados Unidos, la vulnerabilidad es tan grande porque hoy estamos tan dependientes de todos los sistemas informáticos, de la electricidad que lo mantiene todo, la internet que lo controla todo, la banca, los aviones vuelan con electrónica, los controles de aterrizaje y de despegue hoy en día están todos sincronizados a la internet y a las cuestiones electrónicas, que ya los sistemas análogos prácticamente han desaparecido en el mundo desarrollado, pero eso nos coloca en un nivel de vulnerabilidad extraordinario, tanto para un accidente, por ejemplo, por la vía de una llamarada solar, como por acciones maléficas de un grupo de individuos. Usted sabe que siempre uso el mismo término porque se me ocurrió hace muchos años y es que somos tecnólogos dependientes. Sí, sí. Le voy a pedir, no lo tome mal, que siempre hablo del último párrafo de mi segundo libro. Okay. Esto es la foto del segundo párrafo. Solo lea si quiere la última línea que dice Asper. Okay. Los avances tecnológicos son tan invasivos que se han convertido en un asunto de seguridad nacional. A medida que el tiempo pasa, el paso del mundo está solo a un clic. Eso lo escribí en el año 2020. 2020, a solo un clic. Un clic de un individuo que con una computadora en Corea del Norte, en Teherán, en Moscú o en cualquier lugar, le da clic a una teclita de una computadora y se acabó la película. Y paraliza un país. Muchas gracias. Usted sabe lo que pasa, que vivimos bajo un riesgo incalculable, que las personas que no se dedican a esto de forma natural no lo entienden y todos damos por sentado que la electricidad llega porque le estamos pagando a la FPL y la FPL sube la tarifa y son unos abusadores y la FPL no tiene gastos y no necesita. Yo no estoy defendiendo la FPL, yo tampoco quiero que me suban la tarifa, es obvio, ¿no? Claro. Pero estoy tratando de explicar la dicotomía tecnológica. Si la FPL no invierte más y mantiene la infraestructura que tiene hoy, que puede ser muy moderna, dentro de 2 meses no hay electricidad en Miami. Doctor, esto es un proceso de inversión continua y de renovación tecnológica frecuente. Aquí no se puede quedar. No se invierte. Exacto. No, bueno, el caso de Cuba es un caso fuera de lo común porque sencillamente el sistema eléctrico nacional colapsó. Pero colapsó significa. Hace 60 años que se quedó en los laureles. El que tienen lo dejaron los americanos. Sí. Bueno, entonces, en Venezuela hace 25 años que no le meten más. Fíjese, es poco común que yo venga a hablar de algo positivo de aquello, ¿no? Pero me toca reconocer que desde el punto de vista técnico, y la electricidad se produce a través de tecnología, no de política, el gobierno cubano no puede hacer más. No puede. Se le acabó. No puede. Así que todo lo que le digan, que van a mejorar la corriente en 15 días, mentiras porque colapsó el sistema de generación eléctrica. No tienen con qué producir electricidad. Punto. Se terminó. O sea, hicimos una limonada y nos quedan los guiñapos del limón. Ya. Y ahora usted llega y me dice, ¿me haces otra limonada? Es que no tengo jugo de dónde sacar. Se terminó. Ahora, doctor, hace unos días, Elon Musk, bueno, yo vi un video de Elon Musk que probablemente no sea tan actualizado. A lo mejor tiene 1 año, o tiene 6 meses, o tiene 2 años atrás, pero lo vi ahora este fin de semana, donde él hacía una alerta, levantaba una alerta sobre la inteligencia artificial en el sentido del consumo eléctrico, cuando todos estos sistemas cada vez se muevan más a la incorporación de la inteligencia artificial en la industria privada, en las compañías de telemarketing, que todo opera hoy en día con inteligencia artificial, pues evidentemente va a haber un consumo eléctrico mucho más grande que el que tenemos en este momento. Y él decía que probablemente no vamos a tener suficiente electricidad para poder suplir o para poder enfrentar la demanda de la inteligencia artificial. ¿Ve usted un peligro en que el consumo se desborde y nuestra capacidad de generación se quede un poco rezagada? El peligro existe ya. Lo que pasa es que el uso de la inteligencia artificial todavía no ha llegado al punto en que comience a interferir con la capacidad energética que tienen los diferentes países, Estados Unidos incluido. La mayor diferencia entre
los dispositivos electrónicos en los que se basa la inteligencia artificial, que son los GPU, a diferencia de los CPU, es que usan una cantidad de energía incalculable, bueno, calculable pero muy alta, y segundo, es que manejan los procesos en paralelo. Los CPU de las computadoras y teléfonos, tablets, etcétera, manejan los procesos de forma serial, mientras que los GPU de manera paralela. Cuando usted pone los dos procesos juntos, el consumo energético es extremadamente alto. Así que si la inteligencia artificial tuviese hoy la madurez que tienen los sistemas informáticos como los conocemos, definitivamente estaríamos en una crisis energética incalculable. Esa sí es incalculable. Pero, de nuevo, hay más tecnología estándar que inteligencia artificial. Pero ahí no hay forma de controlar eso, porque como vivimos en una sociedad libre, no vivimos en un régimen donde Corea del Norte, el dictador determina quién se mueve y quién lee un libro, quién no lee un libro. Aquí estamos en una sociedad completamente abierta. O sea, la Florida Power and Light no le puede decir a Luis Noguerol que no conecte su modelo de inteligencia artificial, ni a Carlos Acosta que se conecte con el suyo. Entonces, si todo el mundo decide conectar y si la compañía eléctrica no puede suplir, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener apagones controlados? No, pero de nuevo, la inteligencia artificial todavía no es masiva. No, pero el día que llegue. Bueno, yo pienso que va a una velocidad más avanzada que la capacidad de producción de las compañías eléctricas. Es algo que no sé en realidad. O sea, yo no me atrevo a decir algo que no estoy seguro. Yo supongo, me hace suponer, que las empresas que se ocupan de producción y generación y distribución de energía eléctrica estén moviéndose prácticamente al paralelo de la inteligencia artificial. Porque, de nuevo, los procesadores, los GPU, que se usan para inteligencia artificial, consumen energía eléctrica tan cual como usted no se la puede imaginar. Usted no estaba aquí cuando el desastre nuclear de la 3 Mile Island, la isla de las 3 millas en Pensilvania. No. Porque eso fue durante la parte final de la presidencia de Carter. Había una planta nuclear en un sitio que se llamaba 3 Mile Island, la isla de las 3 millas. Y esa planta nuclear, por un error humano de los controladores que estaban en ese momento sentados frente a la pantalla de control, que se quedaron dormidos, el reactor empezó a sobrecalentarse y llegó a derretir su núcleo. Y bueno, la planta tuvo una emanación radioactiva, tuvieron que evacuar a todo el mundo de ahí, tirarle un domo de concreto como Chernobyl para crear una especie de muralla de contención, pero esa zona quedó radioactivamente contaminada y aquello se tuvo que evacuar. Hace como 2 o 3 semanas me enteré que la iban a volver a reactivar, iban a volver a encender la planta nuclear y a volver a producir electricidad, porque la planta tenía 3 generadores nucleares, se dañó uno, los otros 2 quedaron intactos, pero el dañado creó la contaminación radioactiva y bueno, aquello lo evacuaron. Ahora parece que han pasado tantos años y lo van a dejar, por supuesto, muerto, pero van a reactivar los otros 2. ¿Por qué creen ustedes que van a hacer eso? Porque el señor Bill Gates acaba de comprar en ese mismo sitio, a unas cuadras de allí, un mega complejo de almacenes para poner un centro de procesamiento de inteligencia artificial y la compañía eléctrica local no tiene suficiente capacidad para suplirle a él y entonces el Estado autorizó reactivar, reconectar o reencender la planta nuclear para poderle dar exclusivamente electricidad a este centro. Mire, en el año 2008 yo tuve mi primera gran oportunidad en Estados Unidos de trabajar aquí en Miami, además en el que fue en ese momento el monstruo tecnológico más grande de Estados Unidos, que está aquí en Miami. Y en ese momento la compañía se llamaba Terremark. Eso después se lo vendieron a Verizon y ahora tiene otro nombre. Está en el downtown. ¿De comunicaciones? Es un centro de datos, que es el que enlaza además a Estados Unidos con los países centro y suramericanos por el cable submarino, etc. Sí, ahí hay muchísimas compañías. Estaba el Comando Sur, que es donde yo era parte de eso, y bueno, otro y mucho del sector privado. Había un cage, un cuarto pequeño. Escuchen esto que lo voy a decir, muy curioso. Ese lugar me fascinó. Nunca había visto algo así en mi vida, ni lo había imaginado. Y ahí estaba el cage de Brasil, en un cuarto
más o menos, quizás sé que las personas no pueden calcular el tamaño de la oficina, pero como de la mitad de la oficina y un poquito más largo, desde ese lugar se controlaba. Escuche lo que les voy a decir. Se controlaba el 97% de las comunicaciones de todo Brasil. De todo Brasil. Pero eso no es lo que le quiero decir, porque estamos hablando de generación de energía. En los dos extremos del edificio, ahí está, Terramar, que es el que tiene el domo encima. Sí, sí. Cuando va para el downtown. Para el downtown. Sí, antes de Biscayne Boulevard. Ah, correcto. Los dos extremos son los sistemas de generación de electricidad. Ahí no se trabaja con backup en los centros de datos gigantes de Estados Unidos. De nuevo, se fue el primero de Estados Unidos. Y lo hizo un cubano, además Manny. Después se ocupa de bienes raíces, alguien que tiene mucha visión, ¿no? Medina. Manny Medina. Ajá. Manny Medina fue el que se le ocurrió, sabe Dios de dónde, porque no existía. Sí. Así que como él fue el primero, yo respeto siempre al primero, lo demás repetimos. No, en serio. Y fíjese que me llamó la atención. Primero, el sistema de generación no depende de que se vaya la electricidad. Los sistemas de generación están continuamente conectados y gastando combustible. O sea, está la parte que viene de la red industrial de electricidad y tienen su propia generación continua, sin detenerla un segundo, 24 o sea que si horas. fallara la compañía eléctrica, No ni pasa, se entera. no pasa absolutamente nada. No hay ni un glitch. Claro. Ni un glitch, ¿no? Y el señor que estaba, el supervisor de la parte energética, era chino de la China. Lo habían traído, aquel hombre no hablaba inglés. Pero créame que en términos de mantener la operación, la generación eléctrica, el hombre En la lumbrera. jamás falló. Jamás. Yo estuve ahí casi 7 años en ese edificio en la 4ª planta. Jamás, es que no puede haberla además, porque las consecuencias son devastadoras. Pero no ocurrió nunca ni un solo glitch, ni de un segundo. Un segundo. Porque además un segundo en términos de pérdida de energía eléctrica es mucho tiempo. Una eternidad. ¿Por qué? Porque los circuitos electrónicos trabajan en el orden de los nanosegundos. Así que estamos hablando de 10 a la menos 9. Cuando usted dice un segundo, pasaron 8 ceros antes del segundo. Una eternidad. Que le tumbó el sistema. Exacto. Y cuando se desincroniza, volverlo a sincronizar es una morcilla rusa. Es complicado. Es muy difícil de hacer. Sí, es complicado, es complicado. El tema de la generación de electricidad es un tema extremadamente complejo y hoy me llevaron fácil. Pero el riesgo nos toca a todos porque está donde quiera. Yo creo que sí, yo creo que El riesgo está yo lo vi en Puerto Rico en el 2017 cuando pasó el huracán y los vientos destruyeron toda la red eléctrica y los cables estaban en el piso y los generadores se paralizaron y la central de Aguirre colapsó y los puertorriqueños se quedaron sin electricidad. Algunos estuvieron, los más afortunados, estuvieron 2 o 3 meses sin electricidad y los menos afortunados estuvieron 1 año sin electricidad. ¿Okay? Yo tengo un amigo que precisamente ayer hablamos con él por teléfono, con él y con su esposa. Mi esposa y yo estábamos en el patio de la casa y estábamos conversando con ellos dos por teléfono ayer. Este señor tiene una casa en el barrio de Guaynabo, muy bonita, una casa preciosa. Tenía una planta, o tiene una planta eléctrica que es del tamaño de un sofá, una cosa descomunal. Le operaba los aires acondicionados. Tienen una unidad de 5 toneladas para la planta baja y otra unidad de 5 toneladas para la planta alta. O sea, tienen... No. Y tenía, me refiero a aire acondicionado. Sí. Es amigo de Agustín Carlos. Sí, ¿Qué vamos a esperar? Los únicos amigos de Agustín que No, no tenemos él era- esas cosas somos nosotros. Somos nosotros. Él era el gerente general, gerente general de la mayor compañía de cine del Caribe. ¿Está viendo? ¿Ok? No le digo, lo único somos nosotros. Tenía su planta eléctrica, una planta eléctrica del tamaño de una camioneta. Pasó el huracán. El huracán estaba pasando y nosotros estábamos hablando con él por teléfono. Oye, ya la electricidad se fue, pero yo tengo el sistema de automático. Tan pronto falló la luz, la planta arrancó solita y estamos aquí. Es la única casa en esta comarca. Eso es combustible. Escucha esto. 55 galones diarios de diésel. ¿Ok? Se buscó 2 bidones, los dominicanos le llaman tinacos, gigantes. Tinaco, sí lo llaman. Los puso en la parte de atrás de su camioneta
iba a las estaciones de servicio, los garajes, de la Chevron, 55 galones diarios. Tenía que llenar 2, uno para el día y para no tener que hacer la cola al día siguiente. A la semana nos llamó por teléfono. Dice, oye, búscame por ahí por Amazon una plantica de esa eléctrica que me opere 4 o 5 luces de techo, el refrigerador y para de contar. Porque esto no hay quien lo soporte. Es insostenible, claro. Insostenible el gasto porque ya le habían dicho que la cosa era de meses. Es como llenar el tanque de un camión todos los días. Todos los días, de meses. Esto va para En largo. ese momento la gasolina estaba ¿en cuánto? Estaba como 3 y pico. 3 y pico. Entonces mi esposa se metió en la internet, en Amazon, encontramos una plantica eléctrica que creo que costó $300, $400. Se la compramos. Yo la llevé aquí a un centro de esos de entrega de paquetes y se la despaché y la recibió ahí. Y entonces con eso, con 5 o 6 galones diarios, resolvía la electricidad para el refrigerador y para unas cuantas luces y demás. Alguno que otro ventilador. Exactamente. Nada de aire acondicionado. a pasar calor. Con lo que ocurrió en España y en Portugal, ya sabemos que se quedaron los semáforos, los centros hospitalarios, etcétera. Los centros hospitalarios, igual que en Estados Unidos, tienen reserva. Lo tienen todos los países. Haití también. Sí. ¿Ok? Eso es normal. No, es normal que en un quirófano y es tenga, esperado. Exacto. Claro, pero justamente es lo que usted dice, son fuentes suplementarias de corta duración, limitadas, porque para eso son. ¿Sí? Es para poder corregir una situación emergente que ocurrió a consecuencia de algo, no importa el algo, ocurrió algo. Exacto. Falló la electricidad y ese sistema toma posesión en términos de producción de energía y alimenta los otros sus sistemas. Pero es limitado. Al cabo de las 6 o 8 horas no hay combustible. Y además, si no hay combustible, en el backup, en el sistema de resguardo, no hay donde buscar el combustible. Porque el combustible que usted tiene en una gasolinera se agota. No lo puede sacar. No lo puede bombear de forma, ¿cómo se llama? Manual. Sí, pero ¿cómo se llama cuando algo baja? Por gravedad. Por gravedad. Por gravedad puedes resolver, pero no lo puedes sacar. Aquí cuando pasó el último huracán del 2005, que hubo un colapso grande de electricidad y demás, yo tuve como 6 o 7 días sin electricidad, el gobernador de ese momento, no me acuerdo si era Jeb Bush o era Rick, que creo que era Jeb Bush. No, ya era Bush. Era Bush. Pasaron una ley en la legislatura que obliga a las estaciones tener bombeo en caso de que no haya electricidad. Ellos tienen que tener las bombas, porque no hacen nada con tener 10,000 galones de gasolina subterráneos si no tiene como echarla en el automóvil. Exacto. De ahí viene la ley, justamente. Sí. Es un tema complicado y pero yo le decía a Carlos hace un rato, en la experiencia que yo tuve en Puerto Rico en el 2017, yo he tomado ciertas medidas de precaución a nivel de lo que uno puede hacer en una casa. Por ejemplo, en casa hay 6 lamparitas y por cierto las vimos a las 3 de la tarde, estábamos especulando, pero después nos metimos en la internet, encontramos la lamparita, 4 lamparitas de solares que duran 10 horas de iluminación, valen $21 las 4, o sea, valen $5.25 cada uno. Sí. Entonces usted la pone ahí al sol, la pone al sol durante el día. Por el día usted no necesita la lámpara, abre la ventana, tiene luz de la calle por la ventana, por el sol. Tiene la lámpara cargada y por la noche cuando cae el sol, usted la puede utilizar como una linterna con una proyección frontal o la eleva como si fuera una lamparita Coleman y la pone en la mesita de noche ahí en el mostrador de la cocina y le da una luz tenue, pero usted no tropieza, ve lo que tiene a su alrededor. Y yo las he probado, duran 10 horas. Entiendo el tema porque trato de que a mis padres no le falten. Exacto. Entonces, así que es una alternativa muy saludable. Un par de aparaticos de estos también solares para cargar el teléfono celular, tener 30 o 40 botellas de agua en la casa. Los que tenemos piscina, pues podemos filtrar con un buen sistema de filtración de esos que se compran ahí en Walmart, valen $30 o $40 una jarra que usted le tiene el filtro incorporado, le echa el agua, le echa el agua de la piscina por arriba y le sale agua potable perfectamente pura por abajo. Tener eso, tener los que tienen barbecue, 1 o 2 tanquecitos de gas en todo momento lleno para cocinar 3 o 4 días hasta que la cosa se normalice, porque más tarde o más temprano, aquí en Florida,
por un huracán, por una tormenta solar, por una falla eléctrica de la compañía eléctrica, se reventó un transformador y tuvimos 2 días sin electricidad, por lo que sea, esto nos va a pasar tarde o temprano. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Primera ley de Murphy. Ujú. Si algo puede fallar, fallará. Así que va a fallar, va a fallar. ¿En qué momento? Es un poco impredecible, Claro. pero va a fallar. Si usted es una persona soltera, que no tiene familia, ¿no? Bueno, pasa debajo de una piedra sin problema ninguno, se monta en el carro, se va para Palm-Beach o para Orlando y a lo mejor allá hay electricidad y se pasó 3 días ahí, no hay problema ninguno. Y cargó el hotel a la tarjeta de crédito. Pero si usted tiene personas, como tengo yo, una anciana de 100 años y medio, que no la puedo meter en el carro y llevarla para Orlando porque no es posible, yo compré un generador eléctrico para tenerlo en la casa de ella y por lo menos darle un poco de frío con un abanico, con un aire acondicionado portátil y tener el refrigerador encendido y cocinar afuera con gas o con leña o con lo que sea, ¿no? Métodos alternativos. Métodos alternativos de una emergencia que depende de cada familia, cuántas personas hay, si hay niños pequeños, si hay adultos, si hay ancianos, o sea, cada caso es un caso diferente, ¿no? Y no es para alarmar a nadie, porque además se puede hacer esto con muy poca inversión. Esas 4 lamparitas que vimos ahora Carlos y yo por la internet vale $21 y el aparatito para cargar el teléfono celular con la luz del sol vale $11. Y el agua, no sé, 40 o 50 botellas de agua, ¿cuánto le puede costar? $8 o $10. 40, tener eso siempre 40 guardado. botellas valen 5 pesos. Exacto, tener eso siempre Sí. guardado y unas laticas de conserva de esa de sardina o de una galletita o algo para... Usted sabe lo que pasa, que nos acostumbramos a la bonanza. No, Igual que ocurre en temas de ciberseguridad. Yo no quiero expandir en el tema, pero ¿a quién van a hackear? A mí, no. Van a hackearlo a usted, a mí no. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie. Yo solo tengo 150 pesos en el banco. A mí no me van a hackear. Y esa es la mentalidad, no como individual solamente, sino como sociedad, que nos pone en una situación compleja. Porque uno de los axiomas de ciberseguridad dice, everything is a target, everything is a weapon. Todo puede ser un target. Todo puede ser un objetivo. Un objetivo, todo puede ser un arma. Un arma. Todo puede ser un objetivo, todo puede ser un arma. Así que tenemos que estar atentos, preparados. Yo estoy fascinado acá hablando de tecnología. Cada vez que vengo, Carlos tiene algo nuevo. Ahora tiene un marker. Sí, es un Kindle. Bueno, se parece al marker mío, pero ahí puede traducir para el Word, ¿no? Si le bajo el sistema, sí. Es más, de hecho, puedo escribir calígrafo, inmediatamente me lo convierte en imprenta si le bajo el sistema. Al Word. Okay. Y si usted mira para acá, ve que yo sigo con un abaco, y con una pluma estilográfica de esas de tinta y de... No, si hace rato estábamos hablando de las profesiones que se van a ver afectadas por inteligencia artificial y me dice al final de la conversación, ya yo me matriculé y le digo, para estudiar inteligencia artificial, me dice, no, para ser zapatero. Sí. Esa no se puede sustituir mire, por ahora. Zapatero, plomero, tapicero, jardinero, piscinero, techero. La Eso inteligencia no. artificial no puede con No ella. se puede. Yo intentaré de seguirme moviendo en el tema de la inteligencia artificial a ver si no me quedo fuera. En la segunda o tercera oleada nos suplantan a nosotros. Pero yo creo que Nos sintetizan la voz. no de idea. No esté dando idea. Que para eso falta mucho todavía. ¿Escuchar? Doctor, como siempre. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Me fascinó el tema porque es un tema muy técnico y esta es mi gran pasión. Se ha retrasado por encima de los pronósticos de los expertos el tema de la restitución. No, pero de la energía. no había que ser ningún sabio ni ningún experto para saber que la caída de un país completo no iba a poderse Yo restaurar de Claro, 80% de de 6 restauración. a 8 horas. Exactamente. No, de 6 a 8 horas, eso era, no, mira, sembré una mata de mango, en 6 días vas a comer mango. No, eso es imposible. Era Sí, imposible restaurar un país completo. No, un país no, 2 países. Ve. La totalidad de Ya estamos Portugal en las y de 11 horas España. y no han llegado al No, 50%. No, Eso es que era una no. utopía. El que hizo el comentario No, eso no sabe lo que no, está hubo una falla de juicio muy, muy grande. Eso no es posible. No es posible. No es posible. No es posible. De hecho, aún resolviendo el problema tecnológico, lo que haya sido, no importa, o sea, aún Cualquiera que haya resolviendo sido la causa, génesis, exacto. estabilizar el sistema no demora menos de 2 o 3 días. Bueno, no existe la acaban opción. de decretar que el Movistar Arena de Madrid queda abierto para que la gente que se quedó varada vaya a dormir allá. Bueno, imagínate tú. Tipo Imagínese. campamento. Sí, porque el problema en España es el siguiente.
hay un 70-80% de la población de Madrid y otro tanto de Barcelona que no tienen carros propios. Porque además el y carro que algunos propio, viven en las ciudades dormitorios, Sí. que son las ciudades foráneas allí. si tú vives en el corazón de Madrid, tener un carro propio es como tener un elefante en Westchester. Sí. O sea, cómo tú lo alimentas, por dónde lo paseas, porque es un estorbo. No hay espacio para aparcar, para estacionar. Entonces, Las ciudades desarrolladas tienden a ser así. A ser así. Por lo general, donde hay metro efectivo. exactamente. no Si usted hay- vive en el no medio hay- de Manhattan, a usted no le es negocio No. tener un carro en la acera. Claro, en Nueva York pasa lo mismo. Y en Nueva York igual. Entonces, en España mucha gente vive en Móstoles, vive en Carabanchel, vive en otros lugares que quedan interconectados por las vías de comunicación del autobús. De metro, de autobús, de tren. Pero si se paraliza todo, los semáforos colapsan, las carreteras están cerradas, no hay... Es un caos. Un caos. Entonces mucha de esta gente quedó en el centro de la ciudad, pero viven a 45 minutos. Tienen que dormir en algún lado. Mañana vamos a empezar a ver cifras. Por ejemplo, veíamos un mercado donde hay productos del mar, frescos, refrigerados, y el hombre dijo, bueno, tendré que regalarlos, cocinarlos, ver qué hago con ellos, pues mañana van a estar Exacto. podridos. Sí, se pudre. Exacto. Claro. Entonces eso ya es pérdida para los comerciantes. Y si se lo regalan a mucha gente que cocina con gas, Ajá. no hay problema, lo cocinan ese día. Pero si se lo regalan a un grupo de gente que cocinan con electricidad, tampoco resuelve nada, porque Bueno, ¿cómo que lo va a que cocinar lo un lleve- calamar con electricidad? Que lo lleven al Movistar Arena y lo cocinen con unos ¿Cómo te parrilleros. ablanda un calamar si no tiene electricidad Así es. y no tiene gas en su casa? Oye, qué lástima todo eso. Qué ocurrencia. No, pero es que es la vida real, ¿sí? Y el calamar es muy duro para comérselo. Un ceviche crudo, se puede comer crudo, pero el calamar no. O sea, ¿cómo asusta un pulpo si no tiene usted bastante cocción? Sí, señor. Hay que asustarlo, meterlo en el agua caliente, volverlo a meter, hasta que se asusta y se ablanda. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas y tardes. buenas tardes a los radioescuchas también. Luis Noguerol, experto en todo lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad, ingeniero electrónico, doctor en telecomunicaciones. La cantidad de títulos que tiene. Viene primero la electricidad en España que nosotros terminar de leer los títulos de Cuando su terminamos currículum. de leer, dice, ya llegó la electricidad, ya no hay. Gracias por Gracias, estar con doctor. A nosotros. ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.